Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy día vamos a hablar en el taller sobre la propuesta de valor, ¿ya? Estamos como divididos en dos partes. Primero vamos a hacer una presentación, que la voy a hacer principalmente yo, ahí Fernando me va a ir apoyando y me va a ir complementando. Y luego vamos a hacer una parte un poco más aplicada, donde los vamos a separar en algunos grupos y finalmente hacemos una discusión al respecto, ¿ya? Me presento para los que no me conozcan, yo soy Felipe Ñencupil. Estoy a cargo del área de aceleración de OpenBotChef. Soy ingeniero industrial de la facultad. Soy emprendedor igual, tengo dos empresas aparte del trabajo que hago acá. Y también soy profesor de dos cursos de pregrado. Dale tú, Fernando. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Fernando Novayeski, trabajo en OpenBotChef con Felipe. Hago clases también en la U con Felipe y bueno, eso, lo pasamos súper bien, así que espero que esta clase sea maravillosa igual para ustedes. Ya, gracias, Fernando. Entonces voy a compartir mi pantalla para que comencemos. Como es un taller, chicos y chicas nos pueden ir preguntando, interrumpiendo, levantando la mano. Ahí, Fernando, tú me avisas, porque como yo no veo el chat, estoy a una pantalla nomás ahora. Me va avisando. Ujú. Ya, partimos entonces. Como les dije, esto se trata sobre la propuesta de valor. Ya esto es by OpenBotChef. Como ambos somos de ahí y OpenBotChef está cooperando activamente en la Semana Delta, la idea de crear este taller fue de poder entregarle una alternativa a los estudiantes que no participaran directamente de la resolución de los desafíos asociados al agua que se están desarrollando en paralelo a esto. La idea es que pudieran tener también algunas actividades más como bajo demanda y que ustedes fueran decidiendo lo que quieren hacer. De hecho, en la tarde tenemos 6 charlas de exalumnos de emprendedores y gente que ha desarrollado proyectos muy, muy interesantes. Mañana también tenemos un taller de liderazgo y luego tenemos una actividad con estudiantes. Así que para que no se lo pierdan. Entonces, propuesta de valor. ¿Qué es la pinche propuesta de valor? Necesito que alguien me diga si tiene alguna idea o algo, por favor. Si no, no seguimos. Tenemos algunos estudiantes acá de nuestros cursos, así que yo sé que nos pueden decir algo. Hay, Tengo hay, mucha hay confianza. nombres y caras conocidas. Para mí una propuesta de valor es encontrar principalmente lo que uno ofrece, qué es lo que le puede entregar al usuario que valore que le aporte un beneficio. ¿Ya? Perfecto, perfecto. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Muchas gracias, gracias, Diana. ¿Algún otro comentario o algo? Hola, Hola Juan, Juan. hola, hola Juan. buenas a todas y a todos. A mí me parece que es como una estrategia también puede ser un punto de vista, una estrategia de diferenciarse de los demás que ofrecen productos y que eso le dé un beneficio a la empresa. Ya, perfecto. Gracias, Juan. Súper buenos aportes. Quiero decir que no, claramente no partimos de cero, ¿cierto, Fernando? Hay background de los participantes. Ya, entonces, ¿qué es la propuesta de valor? No es una solución, ¿ya? Si nosotros nos quedáramos como en el típico curso medio apretado que hace uno de repente, bueno, en pregrado, que no hay tantas horas, o de repente un taller que va uno sobre modelo de negocio, como que podríamos haber terminado con la propuesta de valor en la conversación anterior, con Juan y con Diana, podríamos haber dicho ya, es la propuesta de valor y yo poder darle una definición. Pero para mí es tan importante, y no solo para mí, ¿cierto? Para ti igual o no, Fernando, o para mí nomás. Es tan importante esto de la propuesta de valor que le vamos a asignar todo este tiempo para que ustedes comprendan y noten las diferencias sutiles que va teniendo y por qué uno puede generar un modelo de negocio o un proyecto con impacto cuando se enfoca en la propuesta de valor. Entonces, no es una solución. Es algo que todos los negocios tienen, y no solo los negocios, sino que también los proyectos y muchas, muchas más cosas de lo que uno cree, ¿ya? Sí, y un kiosco también puede tener algo de esta fancy words o del Spanglish o de como quiera que le digan después. Bueno, acá le pusimos propuesta de valor, le pusimos value proposition, pero podríamos haberlo dicho así Claro. para calzar más en el ecosistema. Es muy común que en este ecosistema se hable inglés mal hablado en Claro. mezcla con español y ocupemos varias palabras. Igual hay algunas palabras que tienen una traducción muy compleja, eh,
que de repente tiene sentido, pero igual nosotros tratamos de hablar en español. Y como les digo, todos los negocios la tienen, ¿ya? Si nosotros queremos hacer una empresa o un proyecto o una entidad sin fines de lucro, acá en negocio podemos irnos a la definición de la palabra, pero para no ser tan rebuscado, cuando yo digo negocio hablo de cualquier cosa que genere valor. Entonces, claramente todos pueden tener o sea, todos por obligación deben tener una propuesta de valor, ¿ya? Luego, no es una idea, ¿ya? Esa idea maravillosa que yo tengo mientras me estoy duchando, por ejemplo, que yo pasé por esta etapa también alguna vez en mi vida hace varios años, o cuando voy caminando, cuando me voy de vacaciones a la playa, o para los que somos de otra región, no somos de la región metropolitana, vuelvo a mi región y voy, o ya voy en bus o en auto o en lo que vaya, y voy pensando y se me ocurre algo. Esa no es la propuesta de valor, ¿ya? De repente se me puede ocurrir algo para poder comenzar a investigar y para poder indagar y para poder ver, llegar a un resultado que sea una propuesta de valor. Pero una idea tampoco es una propuesta de valor, como ya vimos, no es una solución, no es una propuesta de valor y una idea tampoco. Es la esencia de un proyecto, ¿ya? Y a mi parecer es más importante incluso que la solución misma, ¿ya? ¿Y a qué las podemos comparar, por ejemplo? Acá yo, antes de decirle que es una propuesta de valor, quiero compararles con una solución. Ya la propuesta de valor podemos decir que es como parte del proyecto, ¿ya? Es la base del negocio o proyecto. Es como cuando uno lo está construyendo, ¿ya? Cuando uno lo está ideando, cuando estamos en la fase previa a crear la solución. No es tangible, ya no, como que no puedo tomar la propuesta de valor, no la puedo usar, yo no podría decir que esto es la propuesta de valor, por ejemplo. Esto es una solución que trae propuestas de valor adentro, dependiendo del tipo de cliente que uno sea, o de usuario, pero no es una propuesta de valor, ¿ya? Se desarrolla casi al comienzo de todo, ¿ya? De hecho, sí o sí se desarrolla antes que la solución. Si yo no soy capaz de identificar y de tener una propuesta de valor, el proyecto que voy a crear o el negocio que vaya a hacer va a tener un impacto menor al que se desearía, ¿ya? Y los proyectos de alto potencial o los negocios de alto potencial y de alto nivel de escalamiento tienen propuestas de valor muy robustas y muy interesantes, ¿ya? Y como les decía, de acá se construye la solución. Por otro lado, la solución es la aplicación de la propuesta de valor, ¿ya? Es el resultado, es como la derivada, podríamos decirle. Es tangible, muchas veces yo la uso, la solución, la ocupo, la puedo tocar en algunos casos, puedo ingresar a través de un sitio web en otros casos, y tiene funcionalidades. Yo puedo decir, de esta manera se enciende, o de esta manera se avanza, o de esta manera se usa, puede tener un manual de uso, por ejemplo, etcétera, etcétera. No sé si no hay preguntas todavía, comentarios, Fernando. No, no hay manitos arriba. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta acá? ¿Comentario? Pueden decir lo que quieran. En el contexto, sí, po. No de política, por favor. Todo ok por mi lado. Buenísimo. Ya, sigamos. Digamos. Ya, como decía, la propuesta de valor define tu impacto, ¿ya? Es así de importante, por eso ahí abajo pues ahora ya me compraron, porque con todo lo que le he dicho, yo lo que estoy tratando de hacer es como hacer un inception en su cabeza y que se vayan dando cuenta de que esto es tan relevante. Yo solía confundirlo con la solución, por eso le doy tanto énfasis a que la propuesta de valor no es la solución, como que se tienden a aparecer en algún punto. Incluso hay algunas metodologías que dicen que la solución está dentro de la propuesta de valor. Y claro, uno lo puede entender de esa forma, pero como yo se los quiero mostrar y como se los quiero enseñar, es que la propuesta de valor es más abstracta y es previa a la solución. Pero la propuesta de valor define el impacto. Si yo quiero hacer un negocio, como les decía, escalable, si yo miro, por ejemplo, o no sé, una compañía como las de Elon Musk, Tesla, por ejemplo, o veo, no sé, me retrocedo al 2007 cuando salió el primer iPhone, por ejemplo, o voy buscando, o más atrás cuando salió Google, y cuando redujo como todo lo que, la información que yo necesitaba a escribir y un clic de distancia, o gran parte de la información, no toda, gran parte de la información, eh, uno se va dando cuenta que la gran diferencia que hicieron ellos
fue crear una propuesta de valor diferente, única, que fuera capaz de generar este impacto, ¿ya? ¿A qué voy? Que si yo quiero hacer un proyecto o un negocio, sea lo que sea, si yo quiero hacer una panadería, por ejemplo, si yo quiero poner un negocio dentro de la localidad donde yo vivo, en la población donde yo vivo, en el sector o en la comuna, si yo quiero vender diario, yo quiero tener un kiosco, sea lo que sea, dependiendo de la propuesta de valor, es el impacto que yo voy a tener en ese segmento, ¿ya? Claramente, si yo voy a hacer un kiosco, es muy poco probable que pueda llegar al nivel de impacto como más general, de difusión que tiene Tesla, por ejemplo. Es muy poco probable, no es imposible, pero una probabilidad muy baja, cercana a cero. Pero sí yo puedo caracterizar o puedo generar una propuesta de valor que sea mejor de los otros que compiten en ese mismo mercado o que están desarrollando soluciones similares al mismo mercado, eh, pero de otra forma, ¿ya? Entonces, al finalmente lo que quería decir es que la propuesta de valor es muchas veces la forma en que yo voy a abordar esos problemas que tienen los usuarios y los clientes, ¿ya? Sí. Oye, yo te quería complementar ahí un Dale. poquito, tomando el concepto casi literal, porque como dice ahí, es una propuesta, porque uno en la vida puede tener buenas propuestas y malas propuestas, ¿no es cierto? Entonces, claramente esto aplica para todos los proyectos, negocios que uno quiere hacer, y, y ahí depende de cada uno cómo define su propuesta y en base a qué. Entonces, no sé, los típicos emprendimientos que por lo general no explotan, no crecen tanto, uno si evalúa sus propuestas son normales. En cambio, si ves algunos que están como en el top of mind, los mejores, y analizas sus propuestas, son propuestas súper distintas y valiosas para los clientes. Entonces ahí aparece un nuevo concepto, y no sé, Felipe, si viene con más énfasis en adelante en la presentación, pero el concepto del cliente y del usuario. Por ahí Constanza también decía que sea valioso para el usuario. En estricto rigor, cuando hablamos de propuesta de valor, estamos pensando más en el cliente, ¿ya? En el usuario también, pero de base en el cliente. ¿Quién nos puede decir cuál es la diferencia entre cliente y usuario? El cliente es netamente el que compra y el usuario es el que lo usa, pero ahora me queda una duda, ¿por qué más técnicamente sería en el cliente y no en el usuario? Ahí, si le podrían profundizar un poquito en eso. Sí, básicamente propuesta de valor entrega valor a ambos, entendiendo como tú bien dijiste, cliente es el que paga. Entonces un proyecto en estricto rigor debiese generar una propuesta de valor muy valiosa, digamos, debiese tener una propuesta muy valiosa para el que paga, porque de esa manera puede subsistir. ¿Ya? Esto, acuérdense que todo esto de la propuesta de valor, el problema, la solución, los clientes, todo eso está bien empaquetadito en lo que es el típico business model Canvas, el Lean Canvas. Entonces, uno pone en el centro al cliente, y en la medida que tú generes una propuesta que sea valiosa para ese cliente, el proyecto eventualmente va a poder sostenerse en el tiempo, que es lo que todos queremos, ¿no es cierto? Por el contrario, si uno no agrega valor en el cliente principalmente, lo más probable es que el proyecto no se sostenga. No sé si están todos de acuerdo con esta declaración, o si hay alguien que tenga una idea distinta, un ejemplo quizá de un proyecto el cual no tenga una propuesta de valor hacia el cliente, o una buena propuesta, digamos, y que pueda sostenerse en el tiempo. Sería muy raro. Eh, ¿Ya? Sí, No sé. pero ahí, por ejemplo, mencionar que podemos hablar de un proyecto social, sin fines de lucro, que está financiado por el gobierno. El que financia es el cliente. Entonces, Claro. en este caso, al gobierno tiene un interés particular por algo y yo tengo que entregarle una propuesta de valor al gobierno también. No solo a las personas que voy a ayudar, que voy a ir en su ayuda, sino que también al gobierno, porque si yo no le entrego una propuesta de valor a ellos, no va a continuar el financiamiento. Y ahí es donde viene el círculo vicioso. Si no hay financiamiento, si no hay ingreso, no hay fondo. Si no hay fondo, no tengo un equipo de alto desempeño, porque la gente hoy día necesita, y en el capitalismo necesita
capital para poder pagar sus cosas y para poder subsistir. Entonces el talento se me va. Y si se me va el talento, el proyecto muere. Por eso es tan relevante este mix de cosas. Por eso el proyecto tiene que ser sustentable. No necesariamente autosustentable. Hay un montón de cosas que no son autosustentables y que son parte de la matriz de buen funcionamiento de un país. Y de hecho hay, bueno, y dependiendo ahí de la tendencia política y todo eso, hay algunos que proponen que deberían ser más cosas que no sean autosustentables y hay otros que dicen que deberían hacer menos cosas. Pero en ese balance al final es cómo se va moviendo el país en sí mismo. Sí. Oye, y por último, aquí me gustaría hacer un poquito de zoom out, de nuevo pensando en el Canvas, digamos, y que cuando uno hace un proyecto o un negocio, hay muchos actores dando vuelta por ahí, y en particular uno identifica al cliente, al usuario, que podrían ser el mismo o distintos, pero en general a nosotras como ingenieros, ingenieras y científicos, tenemos que agarrar un poquito la práctica de mirar el sistema completo. ¿Ya? ¿Quiénes son todos los actores que interactúan en el contexto en el cual nosotros estamos intentando hacer un proyecto, un negocio? Y desde ahí puedes identificar que quizás el dolor lo sufre una comunidad, pero encuentras el cliente en el Estado, por ejemplo, en algunas organizaciones. Entonces tu propuesta de valor tiene que apuntar hacia ambos segmentos, digamos. Por un lado, para satisfacer el dolor de la comunidad quizás, y por otro lado, para quien paga. Entonces, es así de grande, de robusto lo que puede llegar a ser una propuesta de valor en la medida que uno entiende también el sistema donde está metido, digamos. ¿Y esta propuesta de valor es una sola que se presenta a ambos o se redefine según a quién se los presenta, si es el cliente o al usuario? En este caso de las organizaciones sin fines de lucro, que está el Estado, y luego a quiénes va a llegar el beneficio. Ahí sería distinto, pero puede ser la misma a veces, puede ser una más robusta. Esto es todo, hay procesos de validación y evaluación en cada caso. No es generalizado. Hay casos que tú puedes decir que la propuesta de valor para el usuario es absolutamente distinta a la del cliente, y hay veces que se correlaciona. Por ejemplo, el pañal en un bebé. Hay una correlación, pero claro, si de repente el Estado, porque al final el cliente siempre quiere que el usuario consiga algo. Entonces, sería igual muy raro que sean dos cosas totalmente distintas. No se me ocurre un ejemplo donde no haya ninguna relación. Sería muy extraño. Porque al menos siempre el cliente va a tener la necesidad de que el usuario se beneficie de alguna forma. Ese es como el punto de conexión. Sí. Oye, y ahora sí, lo último, para dejarte continuar, cuando uno piensa entonces en los clientes, en los usuarios o en el resto de actores que intervienen en este sistema, ustedes podrían decir, ya, pero ¿cómo llego a la propuesta de valor? Y un buen ejercicio ahí es empatizar, principalmente con el cliente, y evaluar cuáles son los atributos que este cliente valora. Entonces yo creo que esa vuelta, que es un poquito más larga antes de llegar a la propuesta de valor, te permite llegar de mejor manera. Pensar, por ejemplo, si el ejemplo de la panadería, así de cercano, así de sencillo, uno puede decir, ya, ok, no quiero ser la típica panadería, ¿cuál puede ser mi propuesta de valor? Luego, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi panadería? ¿Puedo vender online? ¿Puedo vender en físico? Ambos. Y empatizando con tus clientes, puedes llegar a decir, mira, ¿sabes qué? Aquí donde estoy, o los clientes a los cuales yo apunto, valoran mucho la rapidez en la entrega, quizás, o que el pan venga calentito. Entonces, ahí, ¿qué atributos valora el cliente? Te puede llegar a entregar tu propuesta de valor de una manera mucho más fácil. Fernando, Sí, claro, sí. una pregunta en ese sentido, ¿qué técnicas se pueden utilizar para poder entender al cliente? O sea, encuestas, entrevistas. Ya, buenísima pregunta. Nosotros en nuestros cursos y llevamos 2 semestres haciendo el módulo interdisciplinario, aplicando estas estrategias, que esto es básicamente, nosotros aplicamos mucho el modelo doble diamante, porque lo que este modelo te invita antes de poder definir tu propuesta de valor es salir a conversar con la gente, ¿ya? Y como nos enseñan a nosotros en probabilidad y estadística, para poder llegar a decir que algo es cierto, el N tiene que ser muy grande, ¿no es cierto? Entonces, el primer trabajo que uno hace cuando quiere definir una buena propuesta de valor o una solución o la problemática, digamos, o oportunidad,
es salir a hablar con mucha gente. Las encuestas no nos gustan mucho, ¿no es cierto, Felipe? Porque son como impersonales, en el escuchar a la persona hay un gran valor. Tú Sí, puedes, ¿sí? ahí el creador del Lean Canvas en el libro Running Lean dice que, creo que él lo decía, eh, uno crea encuestas cuando ya sabe las preguntas. Y ahí se hacen encuestas. Por eso, cuando uno hace una encuesta presidencial, por ejemplo, son más o menos claras las preguntas que hay que hacer, pero cuando uno está creando una propuesta de valor distinta, única, diferenciada a lo que ya existe, no sabes las preguntas y vas a generar, al hacer una encuesta, vas a generar una tendencia a que la persona responda a lo que uno quiere escuchar y no vas a poder como salirte como de la estructura. En cambio, la entrevista es estructurada con una guía, tú puedes tener una serie de anotaciones en lo que te va entregando información. Entonces, tú no vas a poder validar o rechazar la hipótesis o no vas a poder decir que con un intervalo de confianza de X% esto es de esta manera o no es de esta manera. Eso no se puede hacer. Pero si tú le preguntas, le muestras algo a 10 personas que están dentro de tu segmento, que validaste y que te parecen que es adecuado, y las 10 te dicen que no, yo no le volvería a preguntar una 11, a una onceava, haría una modificación y luego iría con la onceava a preguntarle. Esa es la forma. Lo que uno genera acá no son modelos de optimización, o sea, de optimización general, sino que son heurísticas, son óptimos locales los que uno va encontrando, y el óptimo lo define esa misma construcción que tú generaste entre cliente, usuario, problemas y propuesta de valor. Ese es como tu campo de acción, y tú puedes generar un óptimo local en ese campo de acción, pero eso no indica que tu óptimo sea el óptimo general de todo el sistema, porque es tan variado y es tan distinto y tiene que ver con atribuciones humanas, porque al final las personas que te van a comprar o que van a hacer que tu negocio sea sustentable o tu proyecto, son personas y tienen sentimientos. Entonces va a depender mucho de eso y ese óptimo va a ir variando a través del tiempo. Por eso no se habla de óptimo, porque si no podríamos decir que es más o menos óptimo, pero eso no existe, o está como mal dicho. Bueno, entonces, en conclusión y recomendación aquí, cuando uno quiere hacer una propuesta de valor, ojalá centrarse mucho en el cliente. Eso ya es como un estándar en la literatura de la innovación, centrarse en el cliente y cómo llegar a una buena propuesta, bueno, hablando mucho con la gente, ¿ya? Y mucho, o sea, lo más posible. Y de ahí uno empieza a hablar y sale el típico, que a mí me gusta esta palabra, nos dimos cuenta, nos dimos cuenta, nos dimos cuenta, que cada vez la escuchamos más. Y claro, porque eso es porque estás hablando con la gente, entendiendo, empatizando y levantando cuáles vienen siendo los atributos que esta persona valora en ciertas situaciones. Ya, perfecto, sigamos. Vamos a tocar más de esto igual un poquito más adelante. Ujú. Entonces, ¿qué es? ¿Cierto? Porque todavía no les decimos exactamente qué es, pero acá ya podemos ver con ejemplos. No es la torta, ¿ya? La propuesta de valor no es la torta, porque esa sería la solución. Es como la saciedad de esas ganas de comerse algo dulce. Eso es lo que yo voy a entregar. Ese va a ser mi valor. Entonces ahora vamos a ver ejemplos, pero no preparados, pues son fomes los ejemplos preparados. Después dicen, no, los profes no cachan nada, porque el que está haciendo el taller no entiende. Veamos ejemplos, díganme, yo voy a ser el mago en acción. No, analicemos algún caso. Que alguien, por favor, mencione algún negocio, proyecto o algo y busquémosle la propuesta de valor, para hacerlo más didáctico. Puede ser cualquier cosa. Yo tengo uno. Dale, Una empresa de corretaje de propiedades. ya, perfecto. La empresa de corretaje de propiedades. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, necesitamos, ¿tienes más información en un caso real o cualquiera? Yo invento el caso. No, inventa nomás. No Ya, tengo como un ejemplo muy claro. perfecto, ya. Corretaje de propiedades. ¿Qué podemos? Ahí tú me vas ayudando, pues, Fernando, pero corretaje de propiedades. Primero tenemos que definir, y lo que siempre tenemos que hacer es ver cuál sería el problema que tienen los clientes para poder abordar el corretaje de propiedades. Entonces vamos a tener que estar haciendo una indagación entre problemas, el cliente, podemos hacer una serie de entrevistas y todo, pero podemos llegar a algo para que sea algo novedoso, algo diferenciado. Podemos decir que la corredora de propiedades, por ejemplo, está en una localidad. Entonces, esa localidad, no sé, por ejemplo, en Chicureo, el barrio Propiedades. El barrio Propiedades es una de las corredoras más grandes que hay en Chicureo y como que tiene el sector un poco absorbido y es la primera que tiene las casas.
Entonces, en esta época que la gente quería migrar, por ejemplo, de la zona céntrica o de los lugares o de los departamentos a casas, por la pandemia y por todo eso, ellos entregaban una propuesta de valor única. ¿Cuál era? Que tenían las casas antes que el resto. ¿Y cuál es la diferencia o qué es lo que pasó en ese sector, por ejemplo? Y esto es real. En ese sector empezó a pasar que las casas se empezaron a vender el mismo día en el que se publicaban. En todo ese sector como de Chicureo, Chamicero. ¿Y por qué pasa eso? Porque si uno lo puede ver, está muy cercano a Santiago. Está cerquita de Santiago, está como a 15 minutos, 20 minutos en auto. Puede llegar a varios sectores, a diferencia de lo que pasa en la zona sur de Santiago. Porque si tú quieres ir a Providencia, por ejemplo, que es donde mucha gente trabaja, o en Santiago Centro, de la zona sur de Santiago te toma una hora a veces, una hora y algo, en cambio de la zona norte te toma mucho menos. Entonces, ¿cuál podría ser la propuesta de valor de ellos? Podría ser que tienen las propiedades antes. Y eso es un valor muy, muy interesante. Pero ¿qué pasa con una corredora de propiedades que está acá en Santiago Centro? Donde hay una sobreoferta, por ejemplo, de edificios. Yo tengo 2 construcciones aquí al lado hoy en día. ¿Será valioso tener las propiedades antes? No, porque no se venden. De hecho, si uno analiza las tasas, por ejemplo, de los costos, las propiedades en Santiago están mucho más infladas que en otros sectores. ¿Por qué? Porque tienen ese, en portal inmobiliario, por ejemplo, porque tienen ese valor extra, porque se demoran mucho tiempo en vender, publican a un valor muy alto, y después esperan una negociación para bajar ese valor. Es como cuando se vende un auto o como cuando uno vende cualquier cosa, a diferencia de esa otra. Entonces ahí podría haber una propuesta de valor. ¿Qué otra propuesta de valor más puede tener una corredora? Puede ser la atención, el servicio. Por ejemplo, yo puedo decir, no me apareció quién hizo quién dijo lo del corretaje, pero yo le puedo decir al cliente que yo te encuentro un nuevo hogar para vivir. Esa puede ser mi propuesta de valor de la corredora. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso? Yo tengo un sistema, por ejemplo, ¿cuál es la solución? Yo tengo un sistema con inteligencia artificial que es capaz que toma toda la data de todas las últimas propiedades que se han vendido, cruza estoy inventando cosas con redes sociales, y otro saca un perfil, te hace una encuesta así como la que hace Fintual, que va a estar en la tarde, hablando sobre otras cosas de inversión. Pero te hace una encuesta como ellos y te entrega un perfil y dice que este es tu perfil, y después te hace el cruce y te busca las propiedades automáticamente y te encuentra el lugar perfecto en base a tus condiciones de cantidad que puedes pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos tener corretaje de propiedades en oficinas, por ejemplo, también, en otro tipo de cosas. Imagínense, por ejemplo, yo que tengo esa torta que les mostré antes de mi pastelería que está en Los Ángeles, la quiero traer acá a Santiago. En ese caso, ¿cómo arriendo? ¿Cómo arriendo? ¿Qué arriendo? Si necesito hacer pasteles, necesito tener un espacio de venta, etcétera, etcétera, es un arriendo distinto, no es un arriendo igual a arrendarse una casa. Entonces ahí la propuesta de valor es totalmente distinta. Y lo que yo necesito ahí, ¿cuál es mi problema? Yo necesito a alguien que me ofrezca un espacio para yo poder crear mi empresa completa de pastelería, para poder tener todo en el mismo lugar, para no tener que estar haciendo traslado o viaje. O de repente alguien me podría decir, como propuesta de valor, yo te soluciono o yo te entrego todo el espacio que necesitas para poder desarrollar esto. Ya yo podría decir eso, ¿cuál puede ser la solución? Puede ser un lugar, ahí en Luis Pasteur, que está con algunas de las mejores pastelerías de Chile, o las mejores ranqueadas, ahí depende del gusto de cada uno, por ejemplo, una casa de 2 pisos con estacionamiento y todo afuera, espectacular. Pero quizás otro me puedo ofrecer, y acá donde se empieza a poner novedoso, pues, quizás me puedo ofrecer una fábrica en Lampa, en otro lado, y 2 locales de venta en lugares distintos, y ellos me proveen el transporte, el traslado y todo. Entonces yo solamente, y le pago como si estuviera pagando un arriendo. Y ahí ellos pueden de repente ocupar alguna aplicación o algo así como SimplyRoot. No es que esté hablando solo de cosas que se hayan creado acá en la universidad, pero da la condición de que se hacen muchas cosas así acá en la universidad que son bastante buenas y útiles, pero podría ocupar algo como SimplyRoot que le disminuya los costos y que le disminuya el riesgo, y otro tipo de cosas con respecto a la logística. Y quizás yo sigo pagando un arriendo y mi solución, la solución que me ofrecen es perdón, lo que yo veo es el pago de un arriendo, pero tengo un sistema completo. Quizás en esa misma propuesta de valor puede haber un cowork de comida, no sé si lo han visto, o con cocina. Podría yo tener y ahí el valor es distinto. Yo te ofrezco la posibilidad de que tú hagas lo que tú quieras y que cocine y que tenga resolución sanitaria y que tú después eso lo puedas vender. Entonces, bueno, ahí me fui de un poco del corretaje, pero
pero ahí voy abriendo distintas opciones. Ahí les di varios ejemplos de propuesta de valor y como su solución. ¿Ya? Y el valor, como resumiendo, el valor es, te encuentro tu lugar para vivir. Esa es mi propuesta de valor como corredora. ¿Y cuál es la solución? Te hago el perfil, el matchmaking o lo que quiera hablar en Spanglish o como se me ocurra ponerle. Y te encuentro un lugar perfecto donde tú quieres vivir y te hago y te hago todo para que tú no tengas que hacer absolutamente nada. ¿Y cuánto te cobro? El mismo porcentaje que cobra una corredora. ¿Por qué? Porque la tecnología te permite hacer ese tipo de cosas. Si eso tuvieran que hacerlo personas, es imposible. Si una persona es la que tiene que buscar información durante todo Santiago, leerse los planos reguladores, ver que estos van cambiando después, es imposible poder cobrar eso, pero cuando uno usa tecnología como el caso de Fintol, que ustedes pueden ver, dicen, hacemos lo mismo que el resto, pero más barato, porque lo pueden hacer más barato porque ocupan tecnología. Veamos un caso más de algo, de otra cosa para ver propuesta de valor. No sé, Fernando, si tú quieres decir algo. Sí, pero Felipe, Sí, ¿sí? sí. Mira, te quería comentar lo siguiente. Yo veo a los alumnos nuestros, ¿no es cierto?, en ingeniería eléctrica que están siempre muy cerca de la tecnología. Entonces tienen como ventaja en el sentido de idear productos y crear prototipos y hacer ese tipo de cosas. Y probablemente no tienen muy claro esta la propuesta de valor, sino que están más centrados en el producto. Pero su propuesta de valor, así entre comillas, es como su entorno cercano. ¿Ya? Y te doy algún ejemplo. Por ejemplo, hay un grupo que está haciendo un macetero inteligente. Es un producto en que ellos miden las características del regado, del ambiente, en fin, todas las cosas que inciden en cómo una planta puede crecer fácilmente sin que uno tenga que estar pendiente de ella. Entonces, hacen todo el desarrollo del producto y sin tener explicitado si eso tiene una propuesta de valor o no. Para ellos tiene una propuesta de valor porque lo encuentran, no sé si tiene una propuesta de valor desde el punto de vista de un cliente, sino que tiene es como, para ellos tiene un valor porque les gusta hacer estas cosas, ¿se fijáis? Porque son apasionados por desarrollar cuestiones. Entonces, como darles ese otro enfoque es un tema que hay que tratar de introducir y por eso quiero que ustedes nos ayuden en estos cursos, en esta gente que es capaz de producir productos y que tengan también esta mirada más allá de su afición por la tecnología, para que este producto, en fin, tenga un efecto en la sociedad, vean también este otro ámbito. Entonces, suponte que tenemos un macetero inteligente. ¿Dónde le encontramos la propuesta de valor? A un macetero inteligente, por decirte algo, ¿no es cierto? Son ejemplos concretos, así, en que los cabros se abanderan, se entusiasman y hacen el desarrollo y les salen cuestiones muy entretenidas. Pero hasta ahí es una entretención, hija. Ya, perfecto. Mira, podemos hablar mucho tiempo de esto. Es un poco similar, Gelmo, de lo que le pasa a muchos investigadores con la investigación aplicada también. De Sí. que en realidad no es investigación aplicada porque muchas veces no tiene aplicación, pero para los evaluadores igual se pueden levantar fondos así. Y yo he hablado con algunos investigadores de esto y lo que yo siempre les digo es que es cosa de gastar un poquito de tiempo antes en la investigación previa, así como cuando ellos buscan las tecnologías relevantes o hacen un análisis de los papers y todo eso, para poder ocupar estas herramientas que nosotros estamos mostrando acá, que no es más que eso, viene un poquito más adelante, pero que es bastante sencillo, que es conversar con algunas personas del medio, si eso es lo que uno hace al final. Vamos a hacer un macetero inteligente, bueno, vamos a hablar con personas que podrían interesarle un macetero inteligente, si uno siempre tiene que definir un plan A. No, esta cuestión no es como voy a hablar con la gente de la vida, con 10 personas o 20 personas y voy a ver qué me dicen para yo crear algo. Yo defino un ámbito, en ese ámbito me invento algún problema porque alguna vez yo lo escuché, alguna vez yo lo vi, quizás lo viví. De acá salen todas estas experiencias o toda esta investigación que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, todos los emprendedores con más éxito, la mayoría de los emprendedores con más éxito promedia más de 40 años. Tiene que ver con que ellos trabajaron en una industria mucho tiempo, adquirieron muchas capacidades en esa industria, vieron muchos problemas, vieron un problema repetitivamente y después, teniendo las competencias para resolverlo, salieron de esa industria, renunciaron o algo, por ejemplo, se fueron a trabajar a otro lado o se dedicaron a ser emprendedores y resolvieron ese problema. Acá yo creo que
faltan dos cosas para poder hacerlo mejor dentro de los estudiantes de la facultad, ya que estamos hablando de nuestros y nuestras estudiantes. Uno es la interdisciplina, ¿ya? Nosotros con Fernando agradablemente tenemos un curso de técnicas de venta y levantamiento de capital, donde tenemos estudiantes no solo de la facultad, sino que también de FEN. Idealmente esperamos en algún momento tener más estudiantes de otras facultades, porque mientras más gente hay en el equipo, y es algo que vimos, que se vio ayer en la charla inicial de la Semana Delta, en el caso de Bélgica, que uno podía ver que los estudiantes, bueno, allá decían que las personas renunciaban, los egresados, los ingenieros egresados, durante el primer año renunciaban mucho a su trabajo, a su primer trabajo, y tenía que ver con el descalce en las expectativas que ellos tenían del trabajo. Y acá pasa un poco lo mismo. Muchas veces tenemos, y en este caso, Helmut, como tú haces clases en ingeniería eléctrica, nosotros tenemos muchos emprendedores de ingenieros eléctricos, hay distintos perfiles también ahí. Hay algunos que están dispuestos a hacer esta investigación y les interesa hacerla, y son muchas veces los que están dispuestos a liderar el proyecto, los que están dispuestos a adquirir otras labores de repente para los que no están tan capacitadas como vender, por ejemplo, y ese tipo de cosas, que uno los puede tomar y los puede pasar por este proceso y van a aprender. Y hay casos súper connotados como el René Espinosa de Lazarillo, que va a estar en la tarde también, el Giovanni Pais, que va a estar mañana también de Dual Vision, que tienen un talento innato para poder hacer este tipo de cosas. Pero muchas veces el estudiante no lo tiene, y en ese caso no hay que forzarlo a que lo haga, sino que mi opinión es que hay que juntarlo con otro que sí lo tenga. Y ahí, por ejemplo, para hacer este tipo de cosas, lo que yo he visto es que los ingenieros, no solo los ingenieros comerciales, sino que los estudiantes de la FEN son bastante hábiles. También los estudiantes de ingeniería industrial de la facultad son bastante hábiles. Pero al contrario, cuando tú le pides a ellos que desarrollen una solución tecnológica para un problema que detectaron, no son tan hábiles. Entonces ahí es donde está el mix que yo creo que se puede hacer. Entonces, mi recomendación, así como para el futuro, sería que nosotros pudiéramos tener más de estos cursos interdisciplinarios, más cosas como las que hace Bochef Proyecta, por ejemplo, más como este curso de técnicas de venta. Y en el corto plazo, yo creo que a los estudiantes mostrarles lo poderoso de esta herramienta y que al menos alguien del grupo tome ese rol. O sea, si es que nosotros les comenzamos a pedir que algo que es lo que queremos hacer con la competencia de emprendimiento, pero queremos comenzar a pedirle ayuda a los profesores de que nos deje de repente a nosotros mostrarle algo como esto, o que ellos mismos lo tomen y que lo evalúen dentro del curso, los va a orientar, porque al final no es algo muy distinto, si es pedirle a los estudiantes que desarrollen algo que alguien vaya a usar, porque uno puede desarrollar por la tecnología, y yo conozco muy bien a este perfil que nos dice tú, Helmut, que le encanta desarrollar tecnología, le encanta hacer cosas, pero de repente es tan a la loca, es como, me gusta la matemática y me pongo a resolver problemas de matemática, el que se me cruce lo resuelvo. Lo que nosotros les planteamos es que lo piensen un poquito más y definan qué problemas van a resolver. Y quizás no era un macetero, quizás era otra cosa que podría haber hecho que la solución después fuera un proyecto más grande, que hubiera líneas de investigación asociadas, que hubiera trabajo, que se crearan trabajos, etcétera, etcétera. Oye, y si me permiten volver al macetero, nosotros hemos visto en carne propia ese ejemplo. Fernando, dame un segundo, voy y vuelvo. Sí, ok. Entonces, claro, por ejemplo, nosotros efectivamente vimos un equipo de estudiantes que creó el macetero, lo hizo así con su tecnología, todo muy bonito, pero le costaba 60.000 pesos hacerlo, solo el costo. Entonces luego tenía que con eso salir a venderlo en 80.000 por lo menos para ganarse 20 lucas. Y no tenían a alguien en el equipo que saliera a hablar con la gente, entonces incorporaron un diseñador industrial. El diseñador, ellos vienen con ese mindset de ir a hablar con el cliente, o con la persona a quien le vamos a agregar valor, y rápidamente habló con un grupo variado, digamos, de estrato social alto, bajo, etcétera. Identificó atributos que la gente valoraba. Efectivamente existe la necesidad, o a la gente le gustaría que su planta dentro de la casa se creciera solita y todo automatizado, pero por ejemplo no estaban dispuestos a pagar más de 30.000 pesos, ¿ya? Entonces ahí vas viendo al tiro atributos. Uno sería el precio del tema. Otros, por ejemplo, valoraban la forma, el color, el material del que estaba hecho, y así empiezas a darte cuenta
de todos esos atributos que al final la gente valora. Y bueno, pivotearon. Hoy día utilizan bioplástico, les cuesta 30.000 pesos hacerla, entonces lo venden en 45 y ya han vendido. Gracias a eso pudieron vender. Le dieron forma como hexagonal, antes era un cuadrado. Vieron que a las personas les gustaba más con un diseño más bonito, más cool. Hicieron un mix de colores que ya no era solo como el café, sino que tenían más variedad, y increíblemente se venden más los de colores que el café. Y, y por último le pusieron marca. Y aquí me quiero detener un poquito igual, porque cuando uno habla de propuesta de valor, por lo general se relaciona harto con el valor de marca también. Entonces ellos crearon su logo, qué sé yo, y lo pusieron en el macetero, y eso ya le dio un valor increíble, se veía súper cool y la gente los empezó a comprar. Entonces, la respuesta a todo eso es hay que ir a hablar con la gente. Sí, no, me parece bien. Ujú. Ahora, probablemente hay una diferencia en cuando uno trata de identificar, no sé si hay una diferencia, ustedes saben más que yo eso. Cuando uno trata de identificar la propuesta de valor de un producto, a cuando uno trata de identificar la propuesta de valor de un servicio. Ujú. Yo creo que hay cosas ahí que son diferentes y son matices nuevamente, ¿eh? Pero son diferentes porque los servicios están como definidos como propuesta de valor. O sea, un servicio que nos da una propuesta de valor no es un servicio, Ujú. ¿cierto? En cambio, un producto es un poquito más discutible. O no es que sea discutible que tenga propuesta de valor o no, sino que el valor es distinto. Entonces, probablemente la forma en que se enfrenta el armar la propuesta de valor es distinta si es que uno está pensando en un producto o si está pensando en un servicio, creo. Claro. Sí. Sí, es que el producto, Helmut, puedes hacerlo, puedes gastar mucho tiempo, energía, ganas, plata en hacerlo, y que después nadie lo use. En cambio, en el servicio no puedes, tendrías que hacer una inversión, por ejemplo, Sí. una peluquería, tendrías que hacer toda la peluquería y que después no entre nadie. Y bueno, hay gente que lo hace, de hecho, antes del 2007, 2000, en los años de los 90 para atrás, los negocios se hacían así nomás, pues. Claro. Ni siquiera se medían las métricas del marketing hace algunos años. Decían que sabíais que el marketing funcionaba, el tema es que no sabías qué es lo que funcionaba. Hoy día todos esos resultados los tenemos y se pueden medir. Entonces, hacer un negocio así o hacer un producto, si tú haces un producto para aprender como formación, algo formativo, por ejemplo, dentro de algún curso, está bien. Eso se puede hacer y se debe hacer. Pero si tú quieres que ese producto tenga impacto, necesitas conversar con las personas. Si no, lo más seguro es que no tenga impacto. Sí. Sí. Oye, No, sí, claro. y ahí destacar un par de puntos que, dicho sea de paso, o sea, el producto en sí mismo para cumplir con su propuesta de valor tiene que funcionar, pues tiene que cumplir, entregar el valor que promete, más allá de también tener todos estos otros atributos. Por ejemplo, si el macetero tú lo usas y se te muere la planta, pucha, no está cumpliendo con su valor, y puede pasar. Entonces, y por otro lado, que esto es como que no es tan evidente, por lo general cuando uno vende productos, también hay servicio detrás, y eso es algo que no todos tienen claro. Y también hay una propuesta de valor en ese servicio, como que, por ejemplo, tú me compras hoy, yo te entrego mañana. Puedo ser un diferenciador con mi competencia, que también vende el mismo macetero, o quizás más bacán que el mío, pero lo entrega 20 días después, hace dropshipping, por ejemplo. Yo lo entrego mañana. Eh, entonces también hay servicio cuando uno vende productos, no así cuando solo se vende servicio, consultoría, cosas así, Claro. pero también, bueno. Y si se vende tecnología, más aún, po. Cuando uno vende tecnología, muchas veces tiene que tener un servicio de soporte o de postventa, y los negocios más interesantes son los que son como producto, como servicio. Claro, producto como Product servicio. as a service. De hecho, ese es como un gran diferenciador hoy en día. Si uno se quiere Oye, lanzar con algo que todos lo venden, tú te puedes diferenciar en el servicio. Se puede. Entonces, súper bacán. Oye, Y Felipe. viceversa, ¿eh? Y viceversa, cuando tú se te ocurre, le das como
con el palo del gato, como dicen, se te ocurre algún desarrollo tecnológico, algún producto, pero existe como el iPhone, ¿no? Que es como el extremo, ¿no? Puedes generar, la verdad, tú le generas la necesidad del cliente, ¿no? Ni sabe el cliente que tiene esa necesidad. Entonces, ahí el negocio es fabuloso. Sí. Allí tenemos una manito arriba y luego continuamos porque nos queda todavía Tienen la un actividad. minutito. Juan. Sí, hola. Bueno, era sobre lo que hablaba Fernando recién, solamente un comentario de que me reafirma y me queda más claro lo que he escuchado en otras charlas. Era de una invitada norteamericana que tenía relación con hacer aplicaciones médicas y que habían estudiado de que si bien en el área de salud eran muy eficientes y medían muy bien de la salud de las personas, no habían ido a hablar con los usuarios y esa era la caída del mal uso a veces o bajo uso de las aplicaciones porque no las entendían, porque si tenía diabetes no sabía qué significaba lo que arrojaba el resultado. Entonces creo que es muy importante lo que decía Fernando de ir a hablar con el usuario y de ahí reformular. Eso. Sí. Oye, y Súper cortito ahí bueno. tomando ese mismo ejemplo, yo he participado, por ejemplo, en el desarrollo de un software para la construcción y vas y le preguntas a los gerentes si le gusta o cuál es su problema, validas todo eso y empiezas a armar tu sistema, al menos en mockups. Y, y volviendo al tema de la mirada sistémica, al principio, por ejemplo, nosotros por ahí nos olvidamos que luego esto lo va a usar el jefe de obra, la gente de administración, el que lleva una maquinaria de un lado para otro, y todos ellos estaban metidos en la plataforma. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que ir a hablar con ellos también para poder hacer la plataforma más user-friendly, que la experiencia de usuario fuera súper eficiente y que funcionara, porque increíblemente, si te olvidas de hablar, por ejemplo, con el bodeguero, toda la ecuación se te cae, todo el sistema se te cae, porque si para el bodeguero no lo hiciste amigable, no lo va a usar y nada del resto funciona. Entonces, increíble como uno no puede olvidarse de que tienes a alguien que te está pagando, pero luego tienes un montón de usuarios, de gente, de actores en el sistema, que si no los consideras igual, quizás tu propuesta de valor no va a ser tan robusta, no vas a agregar el valor como debiese ser. Así que mirada sistémica. Ya, Felipe, Y sigamos. sigo, solo para hacerlo más polémico ahí, imagínense cuando uno tiene por ejemplo, un grupo de parlamentarios que definen el precio del metro y no saben y no han conversado con las personas cómo le afecta ese valor y definen unilateralmente cambiar, mover ese precio. Eso, para que vean que la propuesta de valor es aplicable en todo. O sea, yo siempre he pensado que la política sería mucho mejor si es que tuviéramos parlamentarios y gente que se especializara en esto y hiciera los modelos en base a este tipo de metodología. Uh-huh. Sí. O sea, el otro está vetado. Si hacen eso en un curso de nosotros, son reprobados. No pueden hacerlo. O no pueden, por ejemplo, lanzar algo como el Transantiago sin entrevistar a las personas que hacen los trayectos largos, por ejemplo. No se puede, pues ahí es la única opción de en que reprobamos, ¿cierto, Fernando? Sí, sí. Hay tanto Spanglish, la metodología con Spanglish para hacer esto. Sí. Oye, Felipe, ¿y vamos a tener branch ahora o no? No, vamos a terminar antes. Ya, Link Canvas, ya esto probablemente muchos lo han escuchado, saben de qué se trata, pero hoy día nos vamos a centrar en la primera parte nomás, ¿ya? Que va a ser estos sectores de acá, el punto 1, 2 y 3, ¿ya? ¿Qué es el Link Canvas? Para los que no sepan, el Link Canvas es una metodología que te permite desarrollar un proyecto en base a una propuesta de valor, ¿ya? Te permite desarrollar un proyecto que tenga sustento. Si yo ocupo esta metodología y la ocupo bien, puedo construir un edificio sin que se me caiga, ya en resumen, como en términos de proyecto. Si yo no ocupo ninguna metodología, lo más probable que me pase es que se me olvide aplanar el suelo, que se me pase la mezcla, que se me olvide comprar algún material. Entonces, esa es la gracia de ocupar esta metodología. ¿Lo son todo? No. ¿Puedo hacer negocios sin hacer esta metodología? Sí. ¿Existe gente que se hizo millonaria haciendo un negocio sin esta metodología? Seguro que sí. Pero ¿qué es lo que les digo yo? Que siendo científico y científica, estando estudiando en la Universidad de Chile,
tenemos que ocupar el método científico. Y esta es la aplicación del método científico muy tangibilizado y de muy fácil uso. Es como que te dieran la receta para poder ir construyendo un proyecto con una propuesta de valor única, ¿ya? ¿En qué nos centramos? En el segmento de clientes, como les decía, y en el problema. ¿Ya? Nosotros hoy día estamos partiendo de, ¿dónde, Fernando, de los cursos? Del cliente. ¿Por qué? Porque si partes del problema, pues podemos gastarnos como 2 meses hablando de un problema que quizás no existía, así que por eso partimos del cliente mejor. Perfecto. La literatura dice que puede ser indistinto, que ustedes pueden elegir si partir del problema del cliente. Yo antes creía que lo mejor era partir del problema, pero después en base a cómo se construye el negocio y cómo se construye el proyecto y el potencial que uno puede llegar, me di cuenta que el segmento de clientes es más interesante. Entonces, partimos por ahí bueno, y en un ámbito. Siempre antes de este canvas hay un ámbito. Yo digo, voy a trabajar en sustentabilidad, por ejemplo, ambiental, al menos, y de ahí voy bajando, voy trazando como líneas hacia abajo, como un árbol, y voy llegando a un punto donde pueda ser interesante, o reciclaje, ya, pero reciclaje ¿en qué? Acá, con esto, donde están estas empresas, en este mercado, y ahí voy llegando y voy encontrando un valor de nicho. ¿Cuál es el error que suelen cometer los estudiantes, que yo lo he visto mucho, que tratan de solucionar un problema del mundo? Y para solucionar un problema del mundo, yo necesito capital del mundo, necesito gente como de todo el mundo, se necesita una serie de factores que como estudiante es muy difícil de conseguir. Entonces mi recomendación siempre es irse a un nicho más pequeño. O sea, yo no voy a trabajar con los deportistas, quizás voy a trabajar con los levantadores de pesas o con los futbolistas. No trabajo en sustentabilidad, sino que trabajo en reciclaje de esto. Y ahí voy investigando ese segmento de clientes que está ahí con sus problemas. Acá en los problemas definimos los 3 principales problemas que pueden tener. Como decía recién antes en la conversación que tuvimos con Helmut, nosotros definimos un plan A. Esto no parte muchas veces parte de una idea y ese es mi plan A. A mí se me ocurrió que esto debe ser un segmento de cliente, o lo viví o lo conozco. Estos deben ser los problemas y para eso yo voy a definir esta propuesta de valor, así como muy en borrador, como un cálculo de servilleta, como decimos los industriales. Entonces, en base a eso yo voy y converso con el mercado y después de conversar con ellos yo llego con algo totalmente distinto. Y por eso existe el concepto de pivote, porque lo que yo voy haciendo es igual como un jugador de básquetbol, ¿cierto? Tener un pie fijo y ir con el otro pie buscando una salida para la marca que me están haciendo. Y acá es lo mismo. Yo no hago un cambio por completo, no estoy trabajando de sustentabilidad, me paso a deporte después, pues como que sería raro, sino que de reciclaje quizás me paso a energía. Ese es un salto muy grande, pero podría ser. Pero pasar de reciclaje a, no sé, pues, a salud es como muy raro. Y ahí yo creo mi propuesta de valor con un mensaje ahí, como dice, claro, convincente, persuasivo, que explique por qué esto es distinto. ¿Ya? El resto de estos puntos uno igual igual completa cuáles son los canales, pero imagínense que lo que siempre digo, para mis estudiantes ya me han escuchado decirlo, que los canales es un punto. Y nosotros hacemos un curso completo de esto y nos quedamos cortos. ¿Ya? Por eso, ¿qué es lo que está muy mal y que muchos de ustedes van a tener la tentación de hacer? Sentarse, llenar esto y decir, listo, ya terminé el modelo de negocio. Y está muy lejos de ser cierto. Mi empresa más antigua tiene 6 años y el modelo de negocio sigue cambiando y vamos descubriendo cosas y la gerente de la empresa va descubriendo, gerente, sí, existe. Va descubriendo cosas todos los días, cosas nuevas y va comunicando y ahí cuando hacemos las reuniones como el equipo directivo vamos viendo y ella nos propone cosas. Y es muy común que eso suceda. Oye, Felipe, ahí para reforzar la idea, entonces, esto es una herramienta, como su nombre dice, un canvas, es un lienzo. Ya imagínense que ustedes esto lo imprimen y lo llenan, lo rayan una vez, rápido. O sea, no, esto no es algo para sentarse y trabajarlo un mes en llenarlo una vez. No, esto es algo que uno en la primera baja sus ideas, lo pone aquí y luego sin miedo lo empieza a rayar. Borrón, borrón Claro. acá y vamos arreglando todas las casillas, cosa de que en un mes ojalá haya cambiado por lo menos unas 3, 4 veces. ¿Ya? Entonces, para eso sirve esto. Poner las ideas, vamos a terreno, lo validamos,
qué estaba bien, qué estaba mal, qué era cierto, qué no era cierto, y así. Y esto cambia, 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 y esa es la idea. Entonces vamos pivoteando y cada vez, cada nuevo pivote es más real, es más cercano a los clientes, se ajusta mucho más todo. Entonces, así se usa esto, sin miedo a rayarlo. Sí, tal cual. Y miren, el resto de los puntos no los voy a tocar porque no es parte de la discusión, sino que vamos a ocupar lo otro, nomás segmento cliente, propuesta de valor única, problema. Y ya para finalizar, les dejo esto. Esto, por ejemplo, el High Level Concept es una propuesta de valor, es como una explicación minimalista de lo que es la propuesta de valor. ¿Cómo yo le puedo, explicándole a alguien, o escribiéndolo como ustedes quieran, cómo puedo demostrar lo que hago? Es como esto, dime que eres tal cosa sin decir que eres tal cosa. Ese es como el high level concept, es como el Facebook de mascotas. Si yo les digo eso, no les digo exactamente de qué se trata, pero ustedes ya entienden. Entonces, muchas veces esto sirve para poder generar un ancla en el proceso de una conversación o de una negociación. ¿Ya? Yo puedo decir, no sé, pues soy ¿cómo dice ahí? Facebook de mascota, o soy el Netflix de teatro. No sé, como que ni siquiera sé yo lo que dije, pero algo se entiende de que tiene sentido, ¿ya? El early adopter está en la parte del cliente, es el primer adoptante, es quien está dispuesto a sacrificar más características no tan relevantes de la solución para poder adquirir el valor principal. Sonó como una definición demasiado compleja, pero en términos prácticos, el early adopter es alguien que ustedes le pueden pasar un teléfono que funciona mal porque tiene la mejor cámara del mundo y no llama, no importa, porque él lo que quiere es la cámara y compró el teléfono por la cámara. Y no ocupa las llamadas, ocupa redes sociales, ocupa WhatsApp para hablar o Telegram o lo que sea. Y él es arriesgado y como que lo quiere urgente. ¿Ya? Es el que hace fila cuando sale un producto nuevo o de alguna empresa nueva. Es el que compra ¿cómo se llaman en estos lugares? Por un crowdfunding, por ejemplo. Es el que paga antes de que se cree el producto, como Indiegogo. Yo pago antes para que me llegue porque lo quiero, porque me interesa mucho. Para ser el primero. Sí. Y las alternativas, entonces yo con el early adopter o la early adopter puedo producir como muchas validaciones, es como mi punto último de validación. Yo conversando con este personaje, puedo ir descubriendo cuáles son las características, porque a veces yo puedo creer, no, esta cuestión requiero crear un auto, y en verdad no era un auto, era un triciclo lo que necesitaba. Y el early adopter me sirve para generar esas validaciones finales. Podríamos decir que los early adopters, por ejemplo, del iPhone, fueron los que compraron el iPhone 1, por ahí por el 2007 creo que fue. Y las alternativas es al valor, no a la solución. ¿Ya? Las alternativas están en el cajón de solución, pero las alternativas son las que, ¿qué hace la gente para poder solucionar esos problemas? ¿Qué hacía la gente antes de que existiera el iPhone, por ejemplo? Ocupaba el computador, ¿cierto? Antes de que existiera el BlackBerry. ¿Qué hacía la gente? Veía las cosas desde el trabajo, veía los mails del trabajo, muchas veces no los veía desde la casa. Y del BlackBerry se empezaron a ver desde cualquier lado. Y era una novedad en ese momento, pero ¿cómo lo hacía? ¿Qué hace la gente? Hay veces que no hay una solución, que no paga, las personas no pagan. Muchas veces yo puedo decir cuál es la alternativa a un juego de video. Bueno, depende para el segmento cliente. Hay gente que la alternativa a juego de video, por ejemplo, dentro de la cuarentena era jugar juegos de mesa, pero de repente era ver series. Es como que me salgo completamente de eso. Entonces, por eso es tan importante el segmento de clientes que yo estoy abordando, ¿ya? Y bueno, cuando ustedes desarrollen su proyecto, vayan avanzando en lo que ustedes hayan creado, se van a dar cuenta que a veces eh, tenían el problema identificado, bien identificado, pero era otro segmento de clientes y era muy distinto. Por ejemplo, en una de mis empresas trabajamos con mujeres profesionales, atendemos principalmente mujeres profesionales como médicos, no sé, del área del derecho, de la ingeniería, de las ciencias también. Y al principio trabajábamos con estudiantes, hombres. Es un segmento totalmente distinto. Digo hombre o mujer por decir algo, pero uno puede trabajar más específicamente también en tendencia, en gusto, en distintos géneros. Uno a través de las redes sociales y de Google puede ir
como diversificando y puede ir buscando un segmento que se comporta de alguna forma, que si uno los saca, como los sacas del computador y los ves, son personas que se ven totalmente distintas unas de otras. Pero es muy interesante porque les gustan cosas muy similares. Y ya para ir terminando, a trabajar. Fernando, todos tuyos. Ya, buenísimo. Vamos a cerrar este taller haciéndolos a ustedes protagonistas, a ver si lo pasamos bien un ratito. Voy a compartir pantalla. Tenemos actividad. ¿Se ve? Dejar de compartir la mía yo. Sí. Ya. Dice actividad. Ya, sorry el diseño, pero yo soy así, simplecito. Ya. ¿Cuál es la actividad? Vamos a participar todas y todos. Vamos a Yo generar creo que una 15 mejor, ¿o no? Fernando, en vez de 20. Vámonos en 15. Bueno, dale, veamos qué resulta. Así como Felipe se puso ahí delante a disposición para decirnos cuáles eran las propuestas de valor, a las ideas que ustedes proponían, vamos a hacer lo mismo ahora, pero al revés. ¿Ya? Nosotros les vamos a proponer a ustedes ciertas temáticas, ¿ya? Y en equipos ustedes van a entonces generar una propuesta de valor. Aquí la invitación es que piensen fuera de la caja, diviértanse, disfruten esto, que salgan las cosas, ideas locas o lo que ustedes quieran, ¿ya? Veamos qué resulta. Entonces, vamos a dividirnos en 4 equipos. Esto va a ser, cada uno se va a ir a distintas salas a voluntad. Y recomendarles, ojalá que al principio cada persona se pueda presentar rápidamente en no más de 15 segundos diciendo, oye, yo soy Fernando, estudio Ingeniería Civil Industrial y voy en sexto año, por ejemplo, ¿ya? Entonces, nombre, carrera y año que cursa, y luego vamos a hacer brainstorming, ¿ya? Lluvia de ideas. Esto va a ser como una generación de propuesta de valor súper, súper rápida. Entonces, recomendación, dada la temática que les vamos a proponer, a la cual ustedes van a elegir, identifiquen cuál sería el cliente usuario, definan ahí su segmento de cliente y los atributos que esta gente valora, ¿ya? Entonces ahí brainstorming de eso. Luego con eso vamos a hacer un poco de divergencia y también hagan una lluvia de ideas de las distintas propuestas de valor que podría uno declarar, ¿ya? Entonces, todo lo que se les ocurra ahí. Y por último, generar la mejor propuesta de valor un poquito convergiendo con todo esto que ya tenemos, lo llevamos a una pura propuesta de valor, ojalá en una línea, 2 líneas, algo así súper potente, resumido, que podríamos decir que es nuestra propuesta de valor. ¿Ya? Como recomendación también, ojalá designen a una persona como cuidador del tiempo para que cumpla con estos tiempos que aquí se proponen y a ver si alguien ahí rápidamente puede compartir un Miro con el equipo, un Drive, cosa de que puedan quizás ir poniendo cositas ahí en esa pantalla. Entonces, ¿qué temáticas tenemos? En la sala 1 van a trabajar las personas que quieran generar una propuesta de valor para una tienda de hamburguesas, ¿ya? En la sala 2, las personas que quieran generar una propuesta de valor para un centro de nutrición y entrenamiento. En la sala 3, quienes quieran generar una propuesta de valor para un proyecto de una semana de actividades para estudiantes en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y en la sala 4 es de libre elección. Ahí el equipo, la gente que llegue ahí va a tener que decir, ya, oye, ya, que esta sea la temática y empiezan a generar la propuesta de valor. Entonces, en este minuto voy a habilitar las salas. A ver si esto funciona bien. Disculpa, ¿podrían volver a la diapo anterior que para sacarle pantallazo? Por favor. Sí, ya voy a volver. Mientras ahí, díganme porfa si ven las salas. ¿Ya? Voy a compartir de nuevo. Se ve. Ya, entonces, sáquenle pantallazo nomás a esto. Ahí está. Están las recomendaciones, los tiempos. Sí se ve en la sala. Ya, genial. Y aquí están las temáticas. Ya, entonces, lo que su corazón les diga, vayan a la sala que les tinque más y luego ya es trabajo autogestionado. Recuerden ahí el cuidador del tiempo y veamos qué resulta, ¿ya? Al final Sí. les vamos a pedir que un representante de cada equipo nos diga, mira, ya, para esta temática generamos esta propuesta de valor, ¿ya? Así que a ver si lo pasamos bien.
Ahí ya vemos a la gente yéndose a la sala ya. El centro le gustó, parece. Sí. Aquí yo aprovecho de levantar data. 6-1-1. ¿Qué hacemos con los que queden solitos? Que se la jueguen nomás. Sí. Nos queda Juan y Francisco. Pero ¿quieren que entre un grupo? Entra uno, po. Puede Ándate al 1 o al 4. Era el uno que está más... Ya. Ándate al 1. Juan, ¿estás por ahí? Hola, Luisa. Hola. Estaba en el celu, ahora me cambié el computador. Ya, hay que irse a un equipo. Hola, ¿cómo les fue? Bien, Los ya tenemos cortejos, nuestro negocio. ya, buenísimo. Esa es la idea. Después ya se De incuban, aquí nos vamos a armar el negocio. claro. Buenísimo. Ah, ahí está OpenBochef, los podemos incubar. Ya, oye, ustedes volvieron aquí voluntariamente, ¿no es cierto? ¿Les apareció el mensaje y volvieron? ¿O la plataforma los tiró solitos? No solo nos tiraron. A mí me apareció un mensaje de como 10 segundos que daban. Ah, ya, perfecto. Ya, ahí debe Pero- estar el resto de la gente también por llegar. Sí, avisó como un minuto antes, más o menos. Ya. ¿Pero les alcanzó bien, sí? Sí, ahí Francisco nos apuró. Corrimos y llegamos. Ya, buenísimo, gracias. Ese es el rol del cuidador del tiempo, ¿viste? Muy bien, sí. Timekeeper. Sí, el Creo timekeeper. que ya estamos todos, pues, Fernando. ¿Estamos todos? Sí, yo creo que algunos se cayeron, se fueron a almorzar. Sí. Ok. Ya. Cerremos con la última parte. Un segundito. Ya, pues bueno, entonces esperamos que lo hayan pasado bien, que este taller haya sido valioso para ustedes, que hayan podido aplicar este mindset que les transmitimos el día de hoy de cómo se llega a una propuesta de valor. Y para cerrar, por favor, una o un representante de cada equipo, si nos puede contar a qué llegaron. ¿Cuál es la propuesta de valor de la tienda de hamburguesas? Francisco es nuestro vocero. Ya, Francisco. Vocero. Ya, respecto al cliente usuario, es gente con falta de tiempo, pero con necesidades y que quiere sencillez al momento de servir. O sea, no lavar platos y quiere disfrutar de un buen sabor, teniendo una experiencia de hamburguesa de buena calidad y harta variedad. ¿Ya? Ese es el usuario. Perfecto. Respecto a la propuesta de valor, no, convergimos en el fondo en tener una diversidad de productos de alto estándar y considerando muy como elemento clave la logística y los tiempos de entrega y cómo llega el producto finalmente al usuario. Ya, buenísimo. Buenísimo. O Súper sea, bueno. O sea, es una hamburguesa rica, bonita, que te llega rapidito para la casa. Y que Claro. ensucia poco. Y que ensucia poco. Ya, Súper, sí. un Yo aplauso necesito de eso. virtual. Sí, Necesito de eso. yo Si también. es baja, ojalá fuera baja en grasa, pero bueno, O sea, un pellet de hamburguesa. claro. Sí, en cartón. Oye, ya, buenísimo. Aplauso virtual para el equipo de la tienda de hamburguesa. ¿Y tenemos a alguien representante del equipo del centro de nutrición? ¿O se fueron? Ya, yo voy. Ya, Miguel, buenísimo. ¿Cuál es la propuesta de valor del centro de nutrición? Digo la propuesta de valor nomás o como el El análisis. usuario. Todo lo Ya. que Como tú quieras. quieras. Dale nomás. Hablamos como del usuario y salieron varias cosas, como por ejemplo la gente subió de peso en la pandemia y no se siente bien con su físico, Ujú. y como las ansias de una vida más sana.
Y ahí propusimos varias cosas como propuesta de valor, pero lo que más nos vimos como representados fue como en ese sentimiento de sentirte acompañado en el entrenamiento. Eh, entonces llegamos a que lo mejor era que en el centro de entrenamiento te acompañamos en todas las etapas de tu proceso de entrenamiento y alimentación para lograr tu mejor versión junto a los mejores expertos. Ya, bravo. Felipe Yancupil, ¿qué opináis? Bien, bien, bien. Es uno de los segmentos que requieren apoyo. Y solo para que se den cuenta de esto de la propuesta de valor. Ahí tenéis una propuesta de valor como enfocada de un centro de nutrición y entrenamiento, y yo tengo uno. Nosotros lo separamos por programas, y tenemos, por ejemplo, un programa que acabamos de sacar para mujeres que quieran tener un embarazo. Y ahí tenemos dos casos. Está el caso de las mujeres que han tenido problemas para tener un embarazo. ¿Y cómo la atendemos nosotros? Hay una médico nutriólogo que le hace exámenes, revisa. Es como esto asociado al plan de fertilidad, sería como en paralelo. Y hacen dieta y hacen ejercicio, y eso está, bueno, tenemos un montón de estudios que demuestran que les permite tener un embarazo, concretar el embarazo, y aparte que el embarazo sea más seguro y que tenga menores riesgos su hijo o hija de padecer alguna enfermedad o algo así. Miren lo distinto que es una propuesta de valor de un mismo centro de nutrición y entrenamiento. Muy distinto. Y bueno, y el Felipe también utiliza como atributos de valor esto de que sea personalizado, cercano, a la Claro. medida. Si ustedes se meten a su página ahí, dice personalizado. Así que Sí. súper bien equipo del centro de nutrición, también el de las tiendas de hamburguesa. Bueno, estamos en el tiempo, esperamos que esto haya sido de valor para ustedes, que nuestra propuesta de valor haya sido entregada de buena manera. La Así propuesta de que, valor, el taller de propuesta de valor. claro, hablando de taller de propuesta de valor, esperamos haber entregado valor a ustedes. Así que un abrazo, sigan disfrutando de la semana Delta, tenemos harta actividad preparada, está súper bueno, así que nos vemos ahí en otra actividad. Y en Sí, el recuerden las charlas de la tarde, Ujú, no se las pierdan, van a eso. estar muy buenas. Bueno, Muchas un gracias, abrazo, chicos, que estén chicas. muy Nos bien. vemos. Muchas Chao, gracias. Gracias. Ya, Chao, gracias. Gracias, profe. Chao. 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 Gracias.